Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar conmigo en esta nueva edición. Hoy, tratando el tema de la pena de muerte en Puerto Rico, sentencia máxima impuesta en Estados Unidos desde 1976. Pero antes de entrar en el tema, les recuerdo que Eni con Más es un breve informativo 100% independiente, sin ataduras políticas ni corporativas. Por eso lo invito a que usted me dé un me gusta, comparta este video, se suscriba a este canal en YouTube y active el icono de la campanita para recibir las notificaciones de todos mis informes, ayudándome así a difundir la verdad. En las últimas 3 décadas, la Fiscalía Federal ha intentado imponer la pena de muerte en Puerto Rico en al menos 13 ocasiones, sin éxito, pese a que este castigo está prohibido por la Constitución puertorriqueña desde 1929, rechazado por la cultura y la voluntad del pueblo. Aún así, el pasado 14 de noviembre, el Ministerio Público Federal solicitó autorización en Washington para pedir la pena capital en el caso de Edwin Yadiel Flores Tavares, acusado del asesinato de 2 adolescentes en 2023, un crimen que conmocionó a todo el país. La madre de una de las víctimas se opone a la pena de muerte, al igual que la organización Amnistía Internacional, que recuerda que ningún jurado en Puerto Rico ha avalado este castigo desde su restablecimiento federal en 1976. La organización y expertos legales advierten que los casos capitales son más largos, costosos y emocionalmente agotadores, no reducen la criminalidad y conllevan un alto riesgo de errores judiciales, afectando de forma desproporcionada a personas negras y latinas. Aunque administraciones como la del expresidente Biden impusieron una moratoria, el regreso de Trump a la Casa Blanca reabrió la puerta a la pena capital. Sin embargo, la gobernadora Jennifer González, republicana, reiteró su oposición personal, aunque reconoció que se trata de una jurisdicción federal. Paralelamente, la Fiscalía Federal evalúa otros casos potencialmente elegibles para la pena capital, como el asesinato del sargento Eliezer Ramos Vélez, mientras continúan procesos de mitigación, descubrimiento de prueba y negociaciones de culpabilidad. Cuando el gobierno federal habla de pena de muerte en Puerto Rico, no estamos hablando de teoría, estamos hablando de poder, constitución y derechos. Para ponerle lupa legal a este escenario, hoy contacté a la licenciada Jenny Espada. Este tema no se analiza con titulares ni emociones solamente, se analiza con ley. Y acá está la entrevista. Licenciada Espada, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Un placer. Licenciada, ¿puede explicarnos cómo es posible que la Fiscalía Federal solicite la pena de muerte en Puerto Rico cuando la Constitución del país la prohíbe expresamente desde 1929? Esa es una pregunta muy contundente, ¿verdad? Y probablemente no hay una explicación concreta, porque ciertamente el experimento de tratar de imponer pena de muerte en Puerto Rico ha sido uno que ha perdurado por décadas ya. O sea, tenemos, dependiendo de las administraciones que estén en poder en Estados Unidos, pues se intenta imponer la pena de muerte y en algunas, pues, ¿verdad? Recuerdo que para mí fue muy gratificante cuando el expresidente Biden le dijo a todos sus fiscales de sus diferentes distritos federales que desistieran de estar buscando la pena de muerte. Pues en Puerto Rico sabemos que constitucionalmente la pena de muerte está prohibida, ¿verdad? Pero usted, como un hermano dominicano que es, pues sabe que Puerto Rico no es un soberano como es nuestra querida República Dominicana. Puerto Rico es una colonia con un nombre
bonito, que es el Estado Libre y Asociado, pero estamos asociados, pero no somos libres, ¿verdad? Y no me quiero divagar mucho en el asunto político, pero ciertamente es un tema que va de la mano, porque en ningún país soberano puede venir otro país a imponer eh, leyes que privan de la vida a un ciudadano. Eh, Puerto Rico viene de una tradición judeocristiana, o sea que aquí los jurados, no importa cuán espeluznantes hayan sido los hechos que le presenten, siempre optan por escoger la vida y no la muerte. Pero ciertamente la contestación corta a tu pregunta, Enis, es que nuestro sistema político permite que el soberano, que es Estados Unidos, imponga estas penas tan terminantes e irrevocables como es la pena de muerte. Por eso es que ha sido repudiada por tantos países adelantados del primer mundo. Estados Unidos está en una enclave muy pequeña de países que todavía impone la pena de muerte, ¿verdad? En eso es muy retrógrado. Pero, pero esa es la razón, es el estado político sui generis que tiene Puerto Rico que permite eso. Ahora, licenciada, en más de 30 años, la Fiscalía ha intentado imponer la pena de muerte en al menos 13 ocasiones en Puerto Rico y ha fallado en todas. ¿Piensa usted que solicitar este castigo allá en la isla puede considerarse una forma de imposición cultural o jurídica ajena a la realidad social en la isla? Absolutamente. Esa es exactamente mi opinión, ¿verdad? Siempre, y hay algunos aspectos de lo que es la pena de muerte que el ciudadano promedio desconoce, ¿verdad? Que son aspectos prácticos, pero creo que también eh, son factores que deben disuadir al gobierno federal de tratar de imponer estos casos en Puerto Rico y en cualquier otro lugar. Y es el costo, es la duración, es la cantidad de tiempo que una persona está detenido, ¿verdad? Preso, aguardando ese día en que el gobierno lo mate. Eh, y ciertamente es una imposición de unos valores que no son los nuestros. Como yo te lo había dicho anteriormente, no sé si se congeló, pero Puerto Rico tiene sus raíces en una tradición religiosa judeocristiana y para quienes son cristianos, ¿verdad? Piensan que la vida es de Dios, te la da y solo Él por su voluntad te la quita. Y esto de que el Estado pueda, y eso también ha creado muchísima litigación de los métodos, como pueden matar a la persona, cuán inhumanos son, cuánta angustia le causan a la persona previo a, ¿verdad? A matarlo. No quiero decir ni privarlos de su vida porque eso suena muy lindo. El Estado está matando gente. Pero existe evidencia creíble de que la pena de muerte funcione como un disuasivo del crimen, especialmente en las jurisdicciones donde sigue vigente. Negativo, porque como tú has dicho, aquí la han tratado de imponer en múltiples ocasiones con delitos. Por ejemplo, me acuerdo claramente porque yo estuve en ese juicio, no fui abogada, pero lo fui a ver en el caso de la tómbola, donde por un tiroteo incidental entre gangas rivales impactan a una mujer embarazada y matan a su feto, o sea, a su criaturita no nacida. Y el jurado vio todo, vio las fotos, vio la autopsia, vio todo, y aún así, dime tú, Eni, qué mejor caso de decidirle, vamos a matar a este ser humano que fue tan irresponsable que tiró a lo loco a un lugar lleno de personas y mata a una criatura sin nacer, ¿verdad? Eh, Más un gobierno que ahora se opone tanto a lo que es el aborto y todo, ¿verdad? Pero como quiera,
ese jurado decidió no imponer la pena de muerte. Y creo que eso probablemente es el mismo. O sea, si eso es un disuasivo, después de eso, los tiroteos en lugares públicos donde mueren personas inocentes son casi de regularmente se ven en Puerto Rico, desafortunadamente. O sea, la criminalidad y el problema social que trae la criminalidad no se ataca con el castigo, se ataca con la educación, se ataca con dar mejor servicio, con reunificar la familia nuclear. Hay un montón de otras soluciones que no tienen que ver con gastar millones de dólares, porque eso es lo que se gasta el Estado en tratar de matar a un ser humano, millones. O sea, que si se hace un costo, un análisis de costo-eficiencia, que es más fácil impactar comunidades vulnerables donde hay más posibilidad de que aquí haya incidencia criminal, ¿verdad? Porque la educación no es buena, porque no hay buenos modelos para seguir, por ejemplo. Va a ser mucho más costo eficiente atacar el problema de ese ángulo que de matar a la gente. Se gastan millones de dólares en eso para nada. Y me llama la atención también, licenciada, en el caso de Edwin Yadiel Flores Tavares, acusado del asesinato de dos Ujú, adolescentes en 2023. Hasta la madre de una de las víctimas ujú. rechaza la pena de muerte. ¿Cómo influye la postura de las familias en la decisión del Estado? Pues mira, usualmente, ¿verdad? Hay una filosofía en derecho criminal que se llama lo que es la justicia restaurativa, ¿verdad? Que usualmente motiva a que los afectados por el acto criminal y el autor del acto criminal se junten y hablen y por lo menos hay un proceso de sanación y aprendizaje en eso. O sea, yo creo verdaderamente desde una perspectiva social, exclusivamente no legal, que más abunda la rehabilitación, encarar ese daño que tú creaste en carne propia y que te perdonen, a estar ahora años y años y años esperando a que se vea el caso y todo lo demás. Pero la realidad es esto, Enis, el presidente de Estados Unidos desea que maten a la gente, ¿verdad? Él piensa que eso es un disuasivo de la criminalidad, aunque ya estudios empíricos han mostrado que no lo es, ¿verdad? Pero esta es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Tú mataste, lo que pasa es que, como te digo, la muerte de este ser humano, que otra madre llore a su hijo, ¿le va a devolver a su hija esa madre que dice que no Mm, quiere la pena de muerte? No. Entonces, pues, ¿cuál es el fin? Otra vez, gastar millones de dólares, mm. prolongar esa angustia, no poder cerrar el capítulo, ¿verdad? Porque esta es la cuestión con los casos de pena de muerte, desde un análisis práctico de la, ¿verdad? Lo que es la práctica del caso de pena de muerte. Es que vamos a decir que son muchachos que quieren alzar las manos, como decimos, ¿verdad? Cuando un acusado se quiere declarar culpable. Lo único que hay es vida, ¿verdad? Es vida en prisión. Y si vamos a juicio, si ganas, te vamos a dar vida en prisión. Entonces, pues, la renuencia del gobierno de ver algún beneficio en que esa persona potencialmente, sobre todo estos que son bien jóvenes, porque estamos hablando de personas que están empezando a vivir, Mm. ¿sabes? Yo no era la misma persona a los 19, 20, 21, hasta los 25. ¿Sabes? Uno mejora como ser humano cada día, ¿verdad? Pero ciertamente esas etapas de la adolescencia, posadolescencia y adultez temprana son un proceso de cambio y transformación. Si vamos a decir que le imponen la pena de muerte, va a tener como 40 o 50 años cuando en efecto los maten. O sea, que estas personas tienen toda una vida esperando esa pena de muerte y los familiares que siempre los invitan ahí como si ver ese momento en que te privan, en que les Mm. roban lo que le pertenece a Dios a un ser humano, le va a traer algún tipo de satisfacción y a ningún puertorriqueño, a ninguna madre quiere ver eso para otra madre. Eso requiere un nivel de venganza y mezquindad de corazón y de alma que solamente yo creo que tiene el presidente de Estados Unidos ahora mismo. Y me llama la Ningún boricua atención. piensa así. ¿Cómo? Me llama la atención que es un presidente republicano y la gobernadora Jennifer González, también republicana, expresó su oposición a la pena capital.
Pues es que yo no sé cuán envuelto tú estás en la política de Puerto Rico, pero el grupo más contundente de votantes que tiene el Partido Nuevo Progresista, que es el Partido Pro Estadidad de Puerto Rico, son los fundamentalistas cristianos. Y entonces, pues aunque ella es republicana para algunas cosas, ¿verdad? Para los votos, que es lo que ella quiere, ella tiene que guardar esa postura pro vida, ¿verdad? Antiaborto, anti pena de muerte, que es donde Trump como que se le ve las costuras de, pero ¿cuánto tú respetas la vida? ¿Cuán cristiano tú eres que quieres matar a tanta gente? Y desde el punto de vista ético y jurídico, ¿piensa usted que el Estado incurre en una contradicción al básicamente castigar la violencia extrema con violencia institucionalizada? Absolutamente. Ese es probablemente uno de los argumentos a los cuales nos aferramos los abogados que estamos en contra de la pena de muerte. Es que, muy de sentido común, un mal no justifica otro mal. O sea, eh, porque vamos a decir que a mí me matan a un ser querido. Si yo voy y yo lo mato, es un acto criminal, pero si lo hace el Estado, es justicia. Pues eso es absolutamente una hipocresía patente, se ve, ¿verdad? No hay ni que ser abogado para verlo, francamente. La vida es muy, muy sagrada y si algo creemos nosotros es en la redención y cuando tú matas a alguien lo privas de esa oportunidad de redimirse, no solo ante la sociedad, sino ante las víctimas que dejó sus actos de violencia o de criminalidad. ¿Y qué tal el impacto racial y socioeconómico de la pena de muerte? Ah, bueno, ni te digo que el económico ya te dije que son millones de dólares años y años y años, ¿verdad? Viajes a Washington DC, porque son unas etapas, ¿verdad? Mm. Este, ahora mismo casi todos los casos que están, y yo te digo porque yo estoy envuelta en un caso de pena de muerte, no soy la abogada, el abogado es el licenciado Leo Aldrich, pero yo lo estoy ayudando en lo que se llama la mitigación. La mitigación es una de las etapas del caso de pena de muerte porque esto no es, primero el fiscal tiene que notificarle al acusado y a sus abogados que tiene la intención de buscar la pena de muerte, ¿verdad? Eso es un pliego especial que se radica. Entonces, el abogado inmediatamente tiene que reclutar a un abogado experto en pena de muerte, a un especialista en mitigación, a un psicólogo, a un investigador privado, y ahí es que empieza a aumentar, porque ningún individuo privado tiene los fondos para costear un caso de pena de muerte. O sea que todos los casos de pena de muerte que están corriendo ahora en Puerto Rico tienen un equipo subvencionado por el gobierno federal, por fondos del gobierno federal. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Cuando ya tú haces la mitigación, tú preparas un pliego y los abogados van a Washington DC a un comité, donde se sientan con los jefes de los jefes de los jefes y le exponen su caso. Mira, a mi cliente no lo deben ejecutar porque tuvo una niñez difícil, vio cuando mataron a su papá, fue abusado, o sea, casi nadie termina en el sistema de justicia criminal sin tener un trauma, ¿verdad? O sea, yo no creo que lo que decía Nietzsche, que el hombre es inherentemente malo, yo en verdad no creo eso. Y ya en mis 54 años he visto que en verdad todo el mundo tiene algo bueno. Inclusive estas personas que participan en estos violentos se dejaron llevar por el momento, estaban endrogados, estaban embriagados, parten de un núcleo familiar disfuncional, de abuso, de maltrato. Pues todo eso uno se lo expone a este comité en Washington DC y entonces el comité te dice, ok, gracias, pues ya lo tenemos en consideración. Y entonces el comité se comunica con Fiscalía aquí y dice, procedan con la imposición con buscar, no la imposición, buscar la pena de muerte o Mm. retiren la pena de muerte de la mesa, ¿verdad? Porque nos convencieron que es una persona, ¿verdad? Que no es inherentemente irredimible, que es lo que yo pienso que me imagino que esos son los casos donde ellos deciden hay que matar a esta persona porque nunca más puede volver a la sociedad y no lo queremos mantener toda su vida hasta que se muere en una cárcel, ¿verdad? Eh, pero así es que es el proceso.
No sé Entonces, si te contesté la pregunta, bendito, porque sí, me fui en una tangente. y me explicó los paquetes de mitigación, o sea que sí son determinantes quizás para evitar una pena de muerte. Absolutamente, absolutamente. Una buena mitigación puede persuadir al comité de Washington, D.C. A no buscar la pena de muerte. Esa es la primera parte de todos los casos. Por eso muchos casos no prosperan y otros sí. Ahora mismo hay unos cuantos que están en cuestión de evaluación. El que yo estoy trabajando es un carjacking con muerte, ¿verdad? Mm. Eh, que también es elegible la jurisdicción y ya el gobierno dijo que quería buscar la pena de muerte. ¿Y qué riesgos implica el historial documentado de errores judiciales, exoneraciones y ejecuciones de personas posiblemente inocentes? Bueno, mira, yo te puedo decir, en Puerto Rico hay un caso en que fue exonerado en el juicio, fue no Mm. culpable, un caso. Después el acusado se llama Joel Rivera Alejandro. Eh, fue un caso, ahora mismo no me acuerdo qué año, pero pues lo tengo muy fresco en mi memoria porque es que solamente hay uno, ¿verdad? Las personas que seguimos los casos de pena de muerte, pues si hay uno, y me sé el nombre. Este, Más allá de eso, han habido, ¿verdad? Yo leí un libro muy interesante de 5 muchachos que le habían impuesto la pena de muerte en Estados Unidos, los 5 de Arkansas. Si busca The Arkansas Five, puede ser que lo encuentre. Ujú. O sea, que han habido casos donde hay identificación errónea, ¿verdad? Los 5 de Arkansas eran blancos, lo cual, ¿verdad? Pues no se da tanto porque me tocas el tema, ¿verdad? De la cuestión racial. Ujú. Probablemente en el sistema federal el grueso de los acusados son negros e hispanos. Hispanos siendo mexicanos, puertorriqueños, ¿verdad? Venezolanos. Eh, Hay también, obviamente, gente blanca y gente nativoamericana, pero si tú buscas las estadísticas del Bureau de Prisiones, pues hay un margen mucho mayor de personas negras. Mm. Cuando hablamos de personas negras que están identificadas por personas blancas, ¿verdad? Que el testigo dice, ese fue, pues ya tenemos un problema significativo en lo que es cuán verdaderamente confiable es esa identificación, ¿verdad? Porque hay muertes que ocurren en un contexto donde hay grabaciones, ¿verdad? Donde hay testigos presenciales que participaron en el delito y esos pues tienden a tener unos visos de confiabilidad mayor. Hay casos que lo que hay es, sí, yo estaba en el estacionamiento bajándome de mi carro y vi cuando esta persona le mató a 15 pies de distancia y sí, lo identifiqué y es ese, pero la persona era negra, estaba de espalda, entonces cuando tú ves todos los factores, tú dices, pero, y decidieron matar a una persona por estos hechos, ¿verdad? Así es Mm. que en el asunto racial es muy delicado, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Que estamos viviendo, pero siempre ha sido un problema porque hay una disparidad significativa de cuántas personas negras, hispanas, los dan casos de vida, ¿verdad? O de muerte en contraste con personas blancas. Y el aspecto socioeconómico, ni te digo, yo no tengo ningún caso de nadie pudiente que le aplicaron la pena de muerte o trataron de aplicarle la pena de muerte. No pasa. Ah, bueno, un mafioso que escuché en un seminario de pena de muerte, un mafioso pero imagínate, de la mafia de Nueva York, Mm. que eso sí que eran tremenditos, pero era pudiente, ¿verdad? Porque era mafioso, pero en general, ahí, si tú buscas las estadísticas, negro, pobre, de lugares vulnerables, o sea, donde tú creces en un estado vulnerable constante por precariedad económica, mala educación, o sea, y todo lo demás. Y cuando digo mala educación es falta de acceso a una educación sólida. ¿Cree usted que insistir en la pena de muerte en Puerto Rico fortalece el sistema de justicia o más bien lo debilita frente al país y la comunidad internacional? Sí, yo creo que absolutamente es un factor debilitante
mina la imagen de Estados Unidos ante el mundo, ¿verdad? Que está ya bastante lacerada con esta administración. Es costosísima, ¿verdad? O sea, hay aspectos políticos y hay aspectos prácticos, ¿verdad? Hasta los otros días había un cierre de gobierno que un montón de empleados federales no estaban cobrando, pero al mismo tiempo estás buscando estos casos donde tú sabes que son millones de dólares que tienes que invertir para poder matar a esta persona. Es unas posturas muy contradictorias que hace que parezca que esto es como un círculo. Entran payasos, salen payasos, te ponemos la pena de muerte, no te la ponemos. Verdaderamente no pone a Estados Unidos y a su sistema de justicia criminal en una buena perspectiva ante el mundo. Y finalmente, ¿qué piensa usted deberíamos esperar ahora ante esta nueva solicitud de la Fiscalía Federal? Pues mira, darte una contestación generalizada es bien difícil porque es que es importante en estos casos, como te dije, la mitigación es importantísima porque cada caso es diferente. Aunque en todos tenemos el elemento común de que una víctima perdió la vida o dos víctimas, ¿verdad? Como quiera, tiene que pasar ese sedazo del proceso. O sea que yo tengo fe, ¿verdad? En que aunque Washington DC prosigan, que los jurados van a seguir dando ese mensaje contundente y repudiando la pena de muerte, porque la vida es solamente, ¿verdad?, de un ser creador más allá o de la ciencia de la biología, ¿verdad?, para los ateos. Pero ciertamente la vida no es de un fiscal ni de un sistema de justicia criminal para robársela. Y para eso, pues, hay unos castigos, como es estar en la cárcel. ¿Qué va a pasar en Puerto Rico? Pues ahora mismo tenemos como 3 o 4 casos que son elegibles a la pena de muerte, que ya el gobierno federal ha informado que tiene la intención de buscarla. Así que yo te diría, Eni, que podemos tener una conversación más adelante para yo contarte cómo va todo, pero no puedo dar una opinión de qué va a pasar, excepto que mi visión optimista es que los jurados van a seguir repudiando esto si el gobierno federal sigue hasta las últimas consecuencias. Y definitivamente que estaremos dando seguimiento y conversando con usted más adelante. Licenciada, agradezco mucho su tiempo y su colaboración. Gracias a ti por informar al pueblo de estos temas tan importantes. Feliz Navidad. Igualmente, licenciada. Hasta luego. Desde que la Corte Suprema restableció la pena de muerte en 1976, Estados Unidos ha ejecutado a más de 1.650 personas. Según reportes, hacia finales de 2025, estas ejecuciones se han concentrado en unos pocos estados, la gran mayoría en Texas, y la inyección letal ha sido el método principal. Y cierro este informe con una pregunta para todos ustedes. ¿Piensan que en Puerto Rico se debería imponer la pena de muerte? Déjenme su opinión en la parte baja de este video. Siempre es importante y necesario leerlos. Y compartan este informe para que más personas se sumen a esta conversación. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que se suscriba a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.